chicos, ¿qué tal? Hoy la clase va dirigida a segundo de primaria. Empezaremos con matemáticas, continuaremos con lenguaje y finalizaremos con ciencias naturales. Bueno, vamos a ver la imagen y como estábamos hablando de ello, estábamos con la descomposición de forma aditiva y, fijaros, composición y descomposición aditiva, ¿vale? Vamos a componer, a formar y a separar de forma aditiva. ¿Veis el ejemplo? Fijaros muy bien en este ejemplo porque nos va a servir para hacer ahora los ejercicios. Fijaros, 2 decenas y 3 unidades. 2 decenas, ¿cuántas son? 20. 3 unidades, 3. El número 23. Ricardo tiene 23 zumos de naranja. Pues ahora, sabiendo esto, vamos a los ejercicios. Ejercicio 3. Descompón en forma aditiva los siguientes números. Nos dan un número. Tenemos que poner cuántas decenas le corresponden y cuántas unidades. Nos ayudan las flechitas que bajan de cada número. Y luego, como hemos visto antes, el total de decenas más el total de unidades. Y nos dará este número. Así con el apartado B, el 76, y con el apartado C, el 98. Ahora vamos a hacer otra forma de adición, pero a través de unos ejercicios que son adivinanzas. Fijaros, la adivinanza, dice la gatita, soy el número que tiene 8 decenas y 3 unidades. Y nos pregunta, ¿qué número soy? 8 decenas y 3 unidades, donde habrá que colocar el 8 y el 3. Y luego, el total de decenas más el total de unidades nos dará un número. Y ese número lo metemos en el cuadrito. Otra adivinanza. Fijaros, esta es un pelín más complicada, pero bueno, a la vez puede ser más sencilla. Dice, con un poquito más llegaría a la centena. La centena sabéis que son 100. Dice, pero tengo solo 9 decenas y 9 unidades. ¿Qué número soy? Pues lo colocamos igual que en la adivinanza anterior. 9 decenas y 9 unidades. ¿Qué número corresponde a las 9 decenas? Acordaos que una decena son 10 unidades y las unidades. Y ponemos en el recuadro el número. ¿De acuerdo? Es muy fácil. Y ahora nos vamos a ir a... Voy a hacer un poquito más pequeño que está aquí muy grande. Orden y comparación de números. Dice, orden y comparación de números con distancia, cantidad de decenas. ¿Vale? Decenas son agrupaciones de 10 unidades. Nos dice, a ver, aquí están los nombres. Dice, Paulina y Fernando. Dice, Paulina y Fernando quieren saber quién tiene la mayor cantidad de palitos. Para esto lo han agrupado en decenas y unidades. Si os dais cuenta, las decenas son las que están aquí agrupadas con una cinta blanca, ¿vale? Y las unidades las que están separadas. Cada grupito de palitos es una decena, o lo que es lo mismo, 10 palitos. Los podéis contar, pero en cada grupito hay 10. Y nos preguntan que quién de los dos tiene más palitos. Pues lo que tenemos que hacer es contarlos. Contamos las decenas y las unidades. Os dejo ahí para que lo miréis, lo contáis. Y ahora respondemos. Dice, ¿cuántas decenas ha formado Paulina y Fernando con sus palitos? Pues Paulina formó, y nos vamos a las decenas, y a ver cuántos paquetitos de palitos ha hecho. ¿Y a cuánto equivalen?
Fijaros, cada paquetito son 10, ¿vale? Y luego, Fernando, igual, ¿cuántos paquetitos y a cuánto equivalen? Y nos pregunta, ¿quién formó más decenas con los palitos? Pues lo miramos. Y ahora, ¿cuántos palitos tiene cada uno? Ahora nos tenemos que fijar en las unidades, en los palitos que están sueltos, que no están agrupados. Y tenemos que decirle que cuántos tiene cada uno, cuántos tiene Paulina y cuántos tiene Fernando. ¿Vale? Seguimos. Ahora, para finalizar, ¿cuál de los niños tiene mayor cantidad de palitos? Pues ponemos el número mayor y el número menor. Si, por ejemplo, Paulita tiene 50 y Fernando tiene 55, pues 55 es mayor que 50, entonces Fernando tiene más palitos. O al contrario, si Paulina tiene 70 y Fernando tiene 50, pues el 70 es mayor que el 50, entonces Paulina tiene más palitos. ¿De dónde vais a sacarlo? Del dibujo de las agrupaciones que han hecho con sus palitos. Vamos a continuar. Fijaros, una forma para ayudaros cuando el número tiene la misma cantidad en algunos de sus dígitos. Dice, al comparar números con igual cantidad de cifras, se compara dígito a dígito o número a número, según el valor posicional y siempre desde la izquierda hacia la derecha. Por lo tanto, fijaros en el 87 y en el 80. Y en el 43, perdonad, y en el 40. Vale. 87, nos vamos a la izquierda, el 8, que equivale a las decenas. 80. Y aquí, al 4, que son las decenas también. 40. Por lo tanto, 80 es mayor que 40. Y luego están las unidades 7 y 3. Como ya hemos visto que el 80 es mayor que el 40, no nos tenemos que fijar en la siguiente. ¿Vale? Por lo tanto, también, si 80 es mayor que 40, 40 es menor que 80. Y ya, con eso, vemos que el 87 es mayor que el 43. Y que el 43 es menor que el 87. ¿Cómo vamos a hacerlo? Como os he dicho, nos fijamos en la cifra que está más a la izquierda y la comparamos. La que sea mayor, ese número será mayor. Vamos a ver si lo hemos entendido. Este es el último ejercicio que hacemos. Dice, encierra el número según lo pedido. Dice, el número mayor. Nos dan 3 números. Tenemos que redondear el mayor. Y el B nos dan 3 números, pero en este caso, en vez del mayor, nos dan el menor. Y tenemos que rodear el menor. Truco. Miramos la cifra de la izquierda. Y en este caso buscamos la mayor. Y aquí, en cambio, buscamos igual. Siempre empezamos por la izquierda y el número más pequeño porque nos dice el menor. ¿De acuerdo? Y luego el próximo día haremos orden y comparación con igual cantidad de decenas. ¿Qué quiere decir? Que el número va a tener las mismas decenas, por lo que nos vamos a tener que centrar en las unidades, porque al tener las mismas decenas, nos vamos a ir a las unidades para saber qué número es mayor o menor. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el próximo vídeo. Ahora nos vamos a centrar en la asignatura de lenguaje para segundo de primaria. Como os acordáis, y si no lo recuerdo, estuvimos hablando de las ciudades y de el ruido, ¿vale? E hicimos una serie de ejercicios.
Y ahora vamos a continuar con esos ejercicios. Fijaros en la pantalla. Dice, remarca el significado de la palabra en el texto. El texto, os lo voy a enseñar. Fijaros, es nada más el título. El ¿vale? Que había en las ciudades. Pues ese ¿qué significa? ¿Silencio? ¿Adiós? ¿O bienvenidos? Pues el que creáis, lo escribimos. Ahora, volviendo al texto, tenéis que responder. Dice, ¿para qué crearon un cartel los hermanos? Y nos fijamos, lo leemos, si no nos acordamos, y respondemos. Y ahora, a ti, dice, inventa un nuevo título para el cuento. Para esto, tienes que utilizar al menos una de estas palabras. Ciudad, ruido o silencio. Utilizando una de esas palabras, creamos un nuevo título. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos la comprensión del texto que hemos leído del silencio. Vamos a ver. Fijaros, los personajes. ¿Vale? ¿Qué son los personajes? Los personajes son seres que participan en diferentes hechos de una historia. Ellos viven aventuras, tienen problemas y los solucionan. Los personajes pueden ser de dos tipos, principales y secundarios. ¿Qué diferencia hay? Pues fijaros, los personajes principales son los más importantes y participan directamente en lo que ocurre en el cuento. En cambio, los personajes secundarios son aquellos que participan menos y que acompañan a los personajes principales. Fijaros lo que dicen el perro y el gato, y bueno, y la gatita. Dice, mi personaje principal favorito es la Cenicienta. Y te pregunta, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el personaje principal para ti? ¿Qué cuento te gusta y en él cuál es el personaje principal? Y la gatita dice, a mí me gustan las hermanastras, que son personajes secundarios. ¿Sabréis vosotros decir qué personajes secundarios os gustan más de los cuentos que conocéis? Seguro que sí. Es muy fácil. Vamos a continuar. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Personajes, dos tipos, principales y secundarios. Principales son los que aparecen más en el cuento y secundarios aparecen menos y acompañan a los principales. Ahora, vamos a ver estos ejercicios. Dice, remarca los personajes del cuento según el color que se indica. ¿Vale? Nos vamos al cuento, si no nos acordamos, y de rojo vamos a escribir los personajes principales, los que más aparecen. Y de azul los personajes secundarios. Y tenemos señora, vendedor, vecinos y niños. ¿Vale? Los que creáis que son principales, que aparecen más, en rojo. Y los secundarios, que aparecen menos, en azul. Vamos a seguir. Tenemos otro texto. A ver qué nos dice. Dice, lee atentamente el texto y responde la pregunta. Dice el pastor mentiroso. ¿Vale? Esto es un cuento popular. Leemos el cuento. Os voy a dejar un poquito para que leáis el cuento. Si nos da tiempo, le damos al pausa y lo leemos. Una vez leído, vamos a el ejercicio. Nos dice, marca con un tic los personajes principales o secundarios según corresponda. Nos dan 3 personajes, Pedro,
el lobo y los vecinos. Y tenemos que marcar si son personaje principal o personaje secundario. Pedro, ¿qué será? ¿Principal o secundario? El lobo, ¿qué será? ¿Principal o secundario? Y los vecinos, ¿principal o secundario? Puede ser que sean todos principales, que sean todos secundarios, que haya dos principales, ¿vale? No tiene por qué ser uno de cada. Seguimos. Herramientas para escribir. Estuvimos hablando de del nombre. Pues ahora vamos a hablar del sustantivo propio y del sustantivo común. ¿Vale? Luego os explicaré qué es el sustantivo propio y el común. Vamos a leer primero este texto. Fijaros que hay una serie de palabras que están en negrita. Es muy importante, ¿vale? Leemos el texto. Y ahora vamos a responder a las preguntas. Dice, une las personas y lugares del texto con sus respectivos nombres propios. Vale. País. Pues, ¿qué será país? ¿Santiago, Chile o Sofía? Niña, el nombre de una niña. Santiago, Chile o Sofía. Y capital, Santiago, Chile o Sofía. Es muy fácil. Ahora, el sustantivo. Fijaros, ¿qué es el sustantivo? Dice, es una palabra que sirve para nombrar a personas, animales, lugares y cosas. Y, como hemos visto, se puede clasificar en común y propio. Y aquí viene el aprendizaje de hoy. Hoy vamos a aprender qué es el sustantivo y en qué se clasifica, en qué dos apartados. Repito, sustantivo, palabra que sirve para nombrar a personas, animales, lugares y cosas. Y se clasifica en común y propio. ¿Cuáles son los comunes? Dice, el que nombra personas o cosas de una misma clase. Por ejemplo, niña, capital, país, una comida, ropa. Y propio, el que menciona algo o alguien que es por su propio nombre, distinguiéndolo de otro. ¿Vale? Ejemplos, Sofía, Santiago, Chile, Ciudad Real. Por ejemplo, España. Os voy a dar como para que lo distingáis y os sea más fácil. Fijaros, los nombres o los sustantivos propios siempre van en mayúscula. Si os dais cuenta, niña, capital, país, clase, van en minúscula. En cambio, los sustantivos propios van en mayúscula, ¿vale? Eso os va a servir para que cuando hagamos los ejercicios os ayude. Entonces, en la clase de hoy hemos aprendido los sustantivos, hemos aprendido los personajes principales y secundarios, que los principales son los que más aparecen y los secundarios los que menos aparecen. Y los sustantivos, que es un sustantivo y sus dos tipos de clases de sustantivos. Hay más, pero ahora vamos a ver solo los comunes y los propios. Y para diferenciarlos, os he dado una pista que los propios son los que van en mayúscula, la primera letra, ¿vale? Porque solo hacen referencia a una cosa. Por ejemplo, Felipe, que soy yo. ¿Cuántos Felipes hay como yo? Solo uno. Por eso mi nombre es un nombre propio. Y cada uno de vuestros nombres son también propios, porque se escriben con mayúscula. Y luego el resto se escriben con minúscula, que son los comunes. Por ejemplo, televisión, mesa, silla. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el próximo vídeo.
entrar en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza para segundo de primaria. Y como estuvimos viendo la semana pasada, nos fijamos en la pantalla, estuvimos hablando de los animales vertebrados y nos centramos en los reptiles. ¿Veis? Estuvimos hablando de la tortuga marina, la serpiente, el cocodrilo y sus características. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver unos ejercicios sobre los reptiles. Dice, pinta en cada reptil las estructuras que le sirven para desplazarse. Solamente hay que pintar las estructuras o la parte o las extremidades que utilizan para desplazarse. ¿Vale? La serpiente que utiliza para desplazarse, la iguana y la tortuga. Siguiente ejercicio. Dice, ¿por qué ninguno de los reptiles de las imágenes podría vivir en una pecera cerrada herméticamente? Responde considerando su respiración y su reproducción. Eso aparece en el recuadro este. ¿Vale? Seguimos. Respiración y reproducción. Cómo respiran y cómo se reproducen los reptiles. Nos dice la gatita, dice, los reptiles son vertebrados que se reproducen por huevos. Respiran mediante pulmones y tienen la piel cubierta de escamas. Fijaros, lo vamos a ver aquí mejor. Sí. Dice, algunas personas tienen iguanas como mascotas y les dan los mismos cuidados que a un perro o a un gato, sin saber lo que realmente necesitan. ¿Qué opinas? Yo tengo una amiga que tiene una iguana y tiene una especie de lagarto así muy raro. Son muy bonitos, pero a mí no me gustan. Y tienen un cuidado y una alimentación diferente a la que puede tener un gatito o un perro que podamos tener en casa. ¿Por qué? Porque son animales diferentes. Entonces nos pregunta que si tú opinas que se les debe tratar igual, con los mismos cuidados, a los reptiles que a un perrito o un gatito que tengamos en casa. Vamos a continuar con otros animales vertebrados. Ahora nos vamos a fijar en los anfibios y los peces. Primero vamos a ver si se ven todos a la vez. Quiero que se vea, pero que lo veáis bien. Ahí. Dice, observa las imágenes de anfibios y peces y une cada grupo de vertebrados con las características que le corresponden. Fijaros, arriba están los peces y abajo los anfibios. Un anfibio es una rana, un sapo, y los peces, pues todos los truchas, de salmón, sardinas, ¿vale? Nos dan, tanto a la izquierda como a la derecha, una serie de ejemplos. Y nos dice, piel cubierta de escamas. Pues, ¿qué serán? ¿Peces o anfibios? Viven siempre en el agua, los peces o los anfibios. Y así vamos leyendo, y como en estos ejemplos dice, tienen piel desnuda, húmeda y delgada. Fijaros, y nos indican los anfibios. Cuando son adultos, respiran aire por sus pulmones y nos indican a los anfibios. Y una característica de los peces dice, toda su vida respiran por las branquias, que son esa especie de rayas que tienen aquí en los laterales, que son las branquias, que es como nuestros pulmones. Por ahí es por donde respiran. Vamos a seguir. Dice, completa la tabla con las características de los anfibios y de los peces. Dice, ¿qué órganos les sirven para respirar? A los anfibios. Hemos dicho que respiran igual que los seres humanos. Y los peces, fijaros que os he dicho antes que tiene aquí como unas rayitas en los laterales
y a eso se le llama, y por ahí es por donde respiran. ¿Cómo se reproducen? ¿Y dónde viven? Para ayudaros, nos dicen, los peces viven en el agua, tienen la piel cubierta de escamas y respiran por branquias. Los anfibios cuando nacen respiran por branquias, pero cuando son adultos por pulmones. Tienen la piel desnuda y viven en la tierra y en el agua. Ambos tipos son vertebrados, excepto algunos peces. Ponen huevos para reproducirse. Aquí, en este resumen, están las respuestas del ejercicio anterior. ¿Vale? Si no os acordáis, miramos la definición. Vamos ahora a continuar y vamos a comparar a los animales vertebrados. Nos dice, observa con todo lo que hemos aprendido, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y peces, ¿vale? Esos 4. Nos dan una tabla y nos dan unas características, fijaros, a ver, ahí. Grupo de vertebrados, mamíferos, aparece ahí el koala, aves, un búho, reptiles, una serpiente, anfibios, una rana y peces, un pez. Fijaros, ese pez es Nemo, se llama pez payaso, ¿vale? Es una aclaración por decir, saber ya algún tipo de pez. Y ahora nos dan los mamíferos, cubierta corporal, su cuerpo. ¿De qué está cubierto su cuerpo? Los mamíferos de pelos, las aves de plumas, los reptiles de escamas, los anfibios tienen la piel desnuda y los peces de escamas también. Las estructuras para respirar, ¿cómo respiran? Pues lo vais viendo. ¿Cómo se reproducen? Tipos de reproducción, vivípara, ovípara, ¿vale? Y realizan sus actividades en... Eso significa que más o menos dónde viven o dónde pueden vivir. Los mamíferos, tierra y agua, las aves, tierra, aire y agua, reptiles, tierra y agua, y así con el resto de mamíferos. Y ahora vamos a contestar a estas preguntas. Dice, los seres humanos también somos vertebrados. ¿A qué grupo de vertebrados pertenecemos? Fijándonos en estas características, ¿qué seremos? ¿Mamíferos, aves, reptiles, anfibios o peces? Es fácil. Dice, ¿qué vertebrados se parecen en su cubierta corporal? Pues vamos a la subcubierta corporal y vemos cuáles se parecen. Los que tengan la misma cubierta corporal, pues se parecerán más. Y por último, ¿qué vertebrados se diferencian según sus estructuras para respirar y reproducirse? Nos vamos al cuadro de reproducción y de estructura para respirar, a estos dos, y vemos y ponemos cuáles se diferencian, ¿vale? Cuáles utilizan una estructura para respirar y una reproducción diferentes, ¿de acuerdo? Y el próximo día iremos ya a los animales invertebrados, ¿vale? Que son aquellos que no tienen una formación ósea. Entonces, hoy la explicación ha sido terminar con los animales vertebrados, con los anfibios y los peces. Hemos hecho un cuadro con las características de todos los animales vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Hemos hecho sus características y hemos respondido a una serie de preguntas. Y en el próximo vídeo nos vamos a centrar en los animales invertebrados, aquellos que no tienen un cuerpo óseo, ¿vale? O lo que quiere decir, que no tienen huesos. Nos vemos en el próximo vídeo.